Bien, vamos ya, seguimos con el título 1 y vamos a ver la representación, que lo único que nos dice este artículo 5 es que los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representantes, es decir, les podrán representar otras personas físicas o jurídicas, entendiéndose con este las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado, es decir, que el interesado podrá decir en cualquier momento, no, este trámite lo hago yo o ya esta persona no me representa. ¿Quiénes van a poder representar? Pues las personas físicas con capacidad de obrar o incluso las personas jurídicas siempre que ello esté previsto en sus propios estatutos, ¿vale? Si imagina una empresa, pero para poder representar a un interesado, pues tiene que estar puesto en sus propios estatutos. Es decir, las personas físicas o las personas jurídicas podrán actuar en representación de otras ante las administraciones públicas. Ahora ten en cuenta que para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, darle un vistazo y así vais adelantando o repasando al artículo 69, que es declaración responsable o comunicaciones. Para interponer un recurso, desistir de acciones o renunciar a derechos en nombre de otra persona, se tiene que acreditar la representación, que ahora vemos cómo se acredita esa representación. Si para esas cuestiones se tiene que acreditar la representación. Ojo, dale un vistazo al artículo 11 de la 39/2015. El artículo 11 nos dice en los casos que hay que firmar, cuando te relacionas con habitaciones, que tienes que firmarlo. Por ejemplo, hay cosas simplemente que contra la administración, simplemente con tu DNI identificándote, pues vas a poder vas a poder relacionarte con la administración, pero hay una serie de cosas en las que va a ser necesario firmar, ¿vale? Pues son las mismas en las que se tiene que acreditar también la representación, ¿vale? Por suerte, para el tipo T, pues ahí aprenderos una y os sabéis las dos cuestiones. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones o renunciar a derechos, se tiene que acreditar la representación, si quieres que alguien actúe en tu representación, y además también es necesario, ¿vale? Que se firme, ¿vale? Si conforme al artículo también 66 de la 39/2015, cuando tú, por ejemplo, presentas una solicitud, tú la tienes que firmar, si no la vas a tener que subsanar esa solicitud, ¿vale? Pues son los mismos casos, lo recordaremos también cuando veamos ese artículo 11. Para los actos y gestiones de mero trámite, ¿cuáles son los actos y gestiones de mero trámites? Pues todos los trámites, excepto estos que están aquí arriba, que se va a necesitar acreditar representación. Para el acto y gestiones de mero trámite, y el resto, se presumirá aquella representación. Por ejemplo, imaginaros que tenéis que ir a un registro y vais a presentar una documentación, unos documentos de vuestra pareja. Pues vosotros podéis ir perfectamente, vais al registro, presentáis los documentos y punto. No se va a presumir esa representación que tú representas a otra persona. No te van a pedir una documentación, a ver, ¿dónde está que tú representas, que tú puedes presentar estos documentos? No te lo van a pedir. Sin embargo, si fuera para presentar, para formular una solicitud o para interponer un recurso, pues ahí sí te va a pedir que tengas acreditada la representación. En el resto de casos, pues simplemente se va a presumir la representación. Cómo se acredita esa representación? Pues podrá hacerse ¿qué tenemos que saber para el tipo de test o para un supuesto? Por cualquier medio válido de derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apudacta. ¿Esto qué significa? Es decir, que se puede hacer de manera presencial o electrónica. ¿Esto qué significa? Que tú simplemente podéis ir ante un funcionario habilitado para ello y decir, pues fulanito me va a representar, y además vamos a ver que hay diferentes tipos de apoderamiento, me va a representar en tal, en cual, en tal, o solo en esto, solo ante esta administración, y esto se puede hacer de manera presencial, como de toda la vida, ¿vale? O a través también se puede hacer actualmente por comparecencia electrónica o también a través de la acreditación en suscripción en el registro electrónico, así que ya está previamente inscrito en el registro electrónico de apoderamiento, que esto lo vamos a ver en el artículo 6. En el artículo 6 va a haber un registro electrónico donde se van a ir inscribiendo pues, aquellas personas que pues, yo quiero que me represente tal persona para tales actos o ante tal administración, etcétera. Entonces, ¿cómo se acredita esa representación? Por cualquier medio válido de derecho. Y dentro de estos, pues podrá apoderamiento de Apudactas de manera presencial o de manera electrónica. O que previamente tú te hayas inscrito en el registro electrónico de apoderamiento. Bien,
El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo la acreditación. Como sabéis, en un procedimiento administrativo hay un expediente administrativo. Pues lo único que es incluir ese documento donde se ha acreditado la representación de que fulanito, por ejemplo, va a representar a menganito, pues se mete en ese expediente. Bien, punto 6 muy importante. La falta o insuficiencia de acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto que se trate, ¿vale? Es decir, que esa falta o insuficiente de acreditación no impedirá que se tenga por realizado el acto. Imagínate el ejemplo que pone de interponer un recurso y no acredita la representación. Pues no va a impedir que se tenga por realizado el acto, que se haya en ese caso interponer un recurso en representación de otra persona, sin haberlo acreditado. Pero ojo, siempre que se aporte aquella o se subsane al defecto en el plazo de 10 días que debe conceder al efecto el órgano administrativo. Así que sí o sí, el órgano administrativo va a decir, vale, tú no has acreditado en este momento, pero te voy a dar un plazo de 10 días para que lo acredites. O incluso un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. Es decir, simplemente dice que la falta o insuficiencia de esa acreditación no impedirá que se tenga por realizado ese documento siempre que esa acreditación de que tú actúas en representación de tal o de cual se subsane en el plazo de 10 días o en el plazo superior. El punto 7 nos dice que las administraciones públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Es decir, simplemente va a habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas para que hagan determinadas transacciones ecológicas en representación de los interesados. Por ejemplo, ¿qué son las transacciones ecológicas? Son operaciones que se realizan a través de medios digitales como Internet y que pueden incluir, por ejemplo, el pago de impuestos, la solicitud de documentos oficiales, la realización de trámites administrativos, entre otros. ¿Vale? Es decir, que simplemente la ley 31 de 2015 viene para fomentar los medios electrónicos, pues para aquellas personas que no tengan esos medios electrónicos ya veremos que hay un denominador que no tenga o que no tenga capacidad, no, o sea, una persona muy mayor, etcétera, etcétera. Pues va a ir habilitando, ¿vale? Para que de manera presencial tú puedas ir y te ayuden a representarte, a hacer determinados, en este caso, determinados trámites en representación tuya. El artículo 6 simplemente nos habla de los registros electrónicos de apoderamiento, si está íntimamente relacionado con el 5. Con el artículo 5 nos dice simplemente que la AGE, las comunidades autónomas y entidades locales dispondrán de un registro electrónico general, que al menos en ese registro electrónico general que tendrá la AGE, la comunidad autónoma y local, deberá escribirse al menos los de carácter general otorgados a PUT acta presencial o electrónicamente. ¿Vale? Que al menos tienen que estar los apoderamientos de carácter general. También deberá constar el basteneo realizado del poder, ¿vale? Esto simplemente es una verificación, esto lo que significa es verificación y comprobación de que eso está conforme a derecho, ¿vale? ¿Eso cómo se hace? Pues revisando los documentos, ¿vale? De que esté todo bien, ¿vale? Que esté todo, vale, fulanito representa a menganito, está todo bien, está hecho el apoderamiento a pudacto o por cualquier medio válido de derecho, sí, pues venga, te escribo aquí, ¿vale? En ese registro. Se abre un registro general en la AGE, un registro general en las comunidades autónomas y un registro general en las entidades locales. En la AGE, en el ámbito estatal, este registro será el registro electrónico de apoderamiento de la Administración General del Estado. ¿Vale? Si queréis echarle un vistacillo en internet y así visualizáis ese registro electrónico de apoderamiento en la AGE. Aunque haya registros electrónicos generales de apoderamiento en la AGE, comunidades autónomas y locales, esto no impedirá la existencia de registros particulares en cada organismo, donde se escribirán los poderes otorgados para la realización de trámites específicos en ese mismo organismo. Cada organismo podrá disponer de su propio registro electrónico de apoderamiento, ¿vale? Sí, podrá tenerlo, aunque sin perjuicio del registro electrónico general, cada organismo podrá disponer de su propio registro. Y ahora el punto 2 nos dice que tiene que estar todo plenamente interoperable, interconectado, ¿vale? ¿Para qué? Para que si tú presentas un registro en tal organismo, pues, y tú te vas por ejemplo, un registro general para todo tipo de actuaciones y para ante todas las administraciones, y tú te vas a presentar una solicitud en otra administración, pues que eso no, yo es que eso esté plenamente interconectado. Debería ser así, ¿vale? Entonces deben estar
los registros generales y particulares de apoderamiento pertenecientes a todas y cada una de las administraciones debe estar plenamente interoperable. ¿Que esto qué es? De modo, ¿para qué? Para que de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos, ¿no? Entonces, como el artículo 16, que lo vamos a ver del 31 de 2015, que cuando tú presentas un registro, por los registros de la AGE, de las comunidades autónomas, los registros electrónicos, como no puede ser de otra manera, deben estar plenamente interoperables, porque tú, aunque te vayas a relacionar con la AGE y sea una solicitud que va dirigido, por ejemplo, a la DGT, pero tú lo puedes presentar en el registro de tu ayuntamiento. Y tu ayuntamiento lo va a recibir y lo va a mandar sin dilación al registro competente, ¿vale? Y ese plazo va a iniciar desde que entra en el órgano competente para tramitar. ¿Por qué? Porque tiene que estar plenamente interoperable. Esto es lo mismo. La idea es exactamente la misma. ¿Qué se tiene que poner en ese registro? Pues los asientos que se realicen los registros electrónicos generales y particulares de apoderamiento deben contener al menos la siguiente información. Pues el nombre y apellido o la denominación o razón social, DNI, NIF o documento equivalente del poderante, ¿vale? Quien va a dar el poder a otra persona para que le represente. El nombre, apellido o de la denominación o razón social, DNI, NIF o documento equivalente del apoderado, quien va a representar, ¿vale? Quien va a actuar en representación del poderante. Evidentemente tiene que estar los nombres de los dos, ¿vale? La documentación de los dos. La fecha de inscripción, porque ahora vamos a ver que hay incluso un plazo máximo que va a ser de 5 años. El periodo de tiempo, vale, hay un plazo máximo de 5 años, pero a lo mejor el periodo es para 2 años. Y el tipo de poder, ¿vale? Que ahora vamos a ver que hay 3 tipos de poderes. Los tipos de apoderamiento son los siguientes. Puede haber un poder general para todo tipo de actuaciones y ante cualquier administración, fulanito Pérez me va a representar. Un poder para el apoderado puede actuar en nombre del apoderante en cualquier actuación administrativa, pero ante una administración o organismo concreto. Por ejemplo, ante mi ayuntamiento. Pues ante mi ayuntamiento, yo no, yo autorizo a que fulanito haga todo cualquier trámite, pero solo ante este ayuntamiento. Si yo quiero hacer un trámite, por ejemplo, para el Ministerio de Fomento o para mi comunidad autónoma, yo fulanito no se lo permito, solo ante cualquier acto, pero ante esta administración o este organismo concreto. Y después un poder para que el apoderante pueda actuar en nombre del poderante únicamente para la realización de determinados trámites específicos del poder, ¿vale? Por ejemplo, relacionarse con Hacienda en el tema de la declaración del IVA, la declaración de la renta. Solo para ese trámite específico permito que otra persona actúe en mi representación. Cada comunidad autónoma aprobará los modelos de poderes inscribibles en el registro cuando se suscriban actuaciones ante su respectiva administración. Para cada comunidad autónoma aprobará sus propios modelos. Bien, el apoderamiento acta se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, haciendo uso de la firma electrónica previsto en esta ley. ¿Vale? Lo vamos a ver en los próximos artículos. O bien, vale, sí, por sede electrónica a través de la firma electrónica, o bien por comparecencia personal. Cuidado, muy preguntable el siguiente apartado, porque nos habla de plazo. Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de 5 años, a contar desde la fecha de inscripción. Vale, recordar, siempre tiene que ponerse esa fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento, antes de la finalización de dicho plazo, el poderante podrá revocar o prorrogar el poder. ¿Vale? En cualquier momento el poderante puede decir, no, 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 que ahora lo hago yo. ¿Vale? O prorrogar ese poder. Las prórrogas otorgadas por el poderante al registro tendrán una validez determinada máxima de 5 años a contar desde la fecha de inscripción, ¿vale? Ambos se cuentan máxima de 5 años a contar desde la fecha de inscripción, ¿vale? También incluso la prórroga va a determinar máxima de 5 años a contar de la fecha de inscripción. Las solicitudes de inscripción del poder, de revocación, de prórroga o de denuncia del mismo podrán dirigirse a cualquier registro, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el registro de la administración u organismo ante la que tenga efectos el poder y surtiendo efectos de la fecha en que se produzca dicha inscripción. ¿Vale? Sí, esa solicitud de inscripción de poder, de revocación o prórroga o denuncia
podrán dirigirse a cualquier registro. Después recordar que está todo plenamente interoperable, ¿vale? Es decir, no, no, que yo quiero revocar mi poder. Bueno, pues tú lo puedes presentar en un registro y esto va a estar plenamente interoperable para que esa persona no te pueda representar más. El artículo 7 seguimos dentro del título 1 que nos habla de los interesados, y nos dice, cuando en un mismo un procedimiento haya una pluralidad de interesados, es decir, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuará en el representante o el interesado que expresamente haya señalado. Es decir, cuando haya una pluralidad de interesados en un mismo procedimiento, una solicitud, varios vecinos han solicitado algo al ayuntamiento, pues el ayuntamiento no tiene la obligación de notificarle a todos los interesados en ese proceso, es decir, todos los que estaban en esa misma solicitud. Si no son varias solicitudes que hacen su propio solicitud, sino lo hacen en conjunto. Pues la administración no tiene la obligación de comunicárselo a todos, sino lo va a hacer quien en esa solicitud haya dicho, ante cualquier notificación, comunicárselo a tal persona. Si no se ha puesto expresamente, fulanito Pérez, quiero que se le notifique, ¿vale? O que se le comunique, o que se relacione la administración con él en este procedimiento, por esta solicitud, pues será el que esté en primer lugar, ¿vale? Es decir, cuando en una solicitud escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones que den lugar se efectuará con el representante o el interesado que expresamente haya señalado, fulanito Pérez, y en su defecto, en el que figure en el primer término. Si no han señalado a nadie, pues el que estaba primero de la lista. Y ya, con esto terminamos este vídeo. Nos dice, el artículo 8 nos habla de nuevos interesados en el procedimiento. Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya habido publicidad, ¿vale? Si, por ejemplo, es una convocatoria de un concurso de provisión de puesto de trabajo o de una beca, en ese caso ya veremos que siempre se tiene que publicar, ¿vale? Pues si ha habido publicación, no. Pero si durante la instrucción del procedimiento no ha habido publicación y se advierte de la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicten, se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento.